Buenos días. Espero que esté muy bien y gracias por estar acá. Bueno, muy contento de poder compartir el mensaje en este domingo y quiero comenzar una serie sobre los viajes misioneros de Pablo. Esa es la serie que quiero comenzar hoy y compartir con ustedes, donde no solamente quiero que estudiemos o aprendamos sobre los lugares o sobre lo que hizo Pablo, sino que quiero que aprendamos también cómo se conecta la misión con la iglesia local y que aprendamos de que todos podemos ser parte del cumplimiento de la misión de Dios. Así que vamos a tener muchas aventuras porque Pablo fue a muchos lugares, conoció a muchas personas, le pasó de todo. Así que vamos a iniciar. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Algunos hablan de un cuarto, pero realmente el cuarto fue cuando ya fue a Roma a ser juzgado. Pero realmente fueron 3 viajes misioneros. Este fue el primero, que como ven, fue muy enfocado en lo que era la parte de Asia Menor, a estos lugares donde él fue. Ese fue el primer viaje misionero. Luego el segundo, que como ven fue mucho más largo, porque ya Pablo fue cuando llegó a Europa y llegó, por ejemplo, como ven ahí, a Filipos, a Tesalónica, que es la iglesia la carta a la iglesia que estamos estudiando los jueves, que está muy interesante. Y luego tenemos el tercer viaje misionero, y ese fueron los viajes misioneros que hizo Pablo. Así que la idea de esta serie es que podamos ir a todos estos lugares, aprender de todas esas experiencias y cómo se pueden aplicar a nuestra vida como iglesia hoy, que es lo más importante. Muy bien. Vamos a empezar y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a leer primero el 1 y el 2. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo de último. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que Pablo estaba ahí? Esa tal vez voy a empezar por ahí. ¿Qué estaba haciendo Saulo en ese momento, como se llamaba, como le decían? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo llegó ahí? Porque ahí ese momento es cumbre, porque ese es el momento en que iba a ser enviado al primer viaje misionero. Pero ¿cómo fue que Saulo llegó ahí? Entonces primero voy a tratar de hacer una biografía de Pablo muy rápida para entender cómo fue que llegó ahí y luego continuamos, ¿ok? Entonces, Saulo, así era su nombre, Saulo de Tarso, así era conocido, que era muy común antes que a la gente se le asociara el nombre y su lugar de origen. Por ejemplo, Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret, Jorge de Atillo, ¿verdad? Entonces eso era muy común. Yo soy orgullosamente Atillo 3. En la plaza de Atillo 3 viví mis mejores momentos futbolísticos. Pero entonces era muy común, ese era el lugar de origen de Saulo. Y también el nombre Saulo, recordemos que también, y eso creo que es como una tradición que todavía se mantiene, de que siempre se le pone como el nombre al niño del orgullo del pueblo, ¿no? Como en el Orgullo Pérez Celedón, Keylor Navas, y entonces a todos los chiquitos les ponían Keylor, ¿verdad? En un momento. Igual, en este caso, el orgullo de Benjamín, que era la tribu de Saulo, era Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y entonces el nombre de Saulo viene de ahí, de Saúl, el primer rey de Israel, que no le fue muy bien, pero bueno, es lo que había, ¿eh? Y entonces le pusieron Saulo, así se llamaba, Saulo, de la tribu de Benjamín, de Tarso. Pero este hombre Saulo, él cuenta que tuvo como maestro a uno de los grandes maestros judíos que habían en la época, que se llamaba Gamaliel.
Entonces Saulo era una persona muy inteligente, hablaba varios idiomas, y se convirtió en fariseo. Era un conocedor de la ley como pocos. Pero no se menciona en los evangelios. En los evangelios no vemos menciones de Saulo. ¿Cuándo es que vemos por primera vez mencionado a este hombre? Bueno, recordemos que Jesús había resucitado. Le dijo a sus discípulos, Mateo 28, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, luego él estuvo con los discípulos 40 días, y antes de ascender fue cuando él les dijo: esperen en Jerusalén porque recibirán poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino el derramamiento del Espíritu, y fue ahí en Jerusalén donde la iglesia empezó a crecer y a desarrollarse. Todos los primeros acontecimientos de la iglesia se concentraron en Jerusalén, ahí. Pero hubo un momento que cambió todo. Cuando un hombre llamado Esteban, recordemos que Esteban era uno de los primeros miembros del primer ministerio que se formó en la iglesia. Porque al principio solo había un ministerio. Ahora aquí estaba mencionando un montón de ministerios, pero al principio solo había uno, el de los apóstoles. Y ellos hacían todo. Y llegó un momento en que ya se les salió de las manos, y fue cuando decidieron hacer un ministerio de diáconos, de servidores. Y uno de esos era Esteban. Pero Esteban también era una persona con un gran conocimiento, un gran defensor de su fe. Y un día empezó a defender su fe ante unos líderes judíos, y les dio una clase impresionante, ¿no? Demostrando desde el Antiguo Testamento por qué Jesús era el Mesías. Y bueno, eso hizo que los judíos se enojaran tanto que decidieron apedrear a Esteban. Lo apedrearon. Y aquí es donde se nos menciona por primera vez a Saulo, porque Saulo era el utilero. Ustedes han visto en el fútbol que hay un utilero. Siempre hablo de fútbol, ¿verdad? ¿Qué problema? Pero entonces el utilero es el que anda recogiendo los uniformes y las cosas. Bueno, Saulo dice que era el utilero, porque dice que él fue el que tomó las ropas de todos los que iban a apedrear a Esteban, y dice que estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Tan de acuerdo que dice que porque aquí hay una característica que tenía Saulo, una característica: ese hombre era apasionado, y cuando encontraba una causa era imparable, nadie lo podía parar. Y entonces él dijo: tengo que hacer algo. Y entonces decidió ir a Damasco a buscar cartas para encarcelar cristianos, permisos para que los cristianos fueran encarcelados en Damasco. Pero cuenta la Biblia que cuando iba de camino en medio del desierto, se le apareció Jesús. Se le apareció. Porque este Saulo era, como les decía, era intenso, era apasionado, nada lo paraba. Y Jesús dijo: este me sirve para mi equipo, solo que está en el equipo equivocado. Así que se le apareció Saulo. En las películas siempre la voz de Dios es así ronca, ustedes han visto. Saulo, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y es cuando Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y bueno, la luz lo deslumbra. Dice que quedó ciego, no podía ver Saulo. Y entonces Jesús le habla en sueños a un hombre llamado Ananías, que era un cristiano en Damasco, y le dice: tienes que orar por ese hombre. Y Ananías se asustó, porque dice: Señor, me estás pidiendo que vaya a orar a solas con un hombre que nos quiere meter a la cárcel. Le dice: tranquilo, vaya a orar por él. Y a pesar de sus dudas, de sus miedos, Ananías obedece, ora por Saulo. Y Saulo dice que estaba ahí, estuvo como 3 días sin ver, sin comer. Y a los 3 días sale y empieza a predicar de una vez que Cristo es el Mesías. Y entonces la gente estaba confundida,
porque decía, ¿cómo es esto? O sea, hace 3 días nos quería meter a la cárcel y ahora dice que Cristo es el Mesías. No entendemos. O sea, es como que alguien el domingo es apricista y el jueves quiere es liguista. Uno dice, ¿qué es eso? O sea, no. La gente no creía realmente que había tenido una conversión, tenía miedo, tenía dudas. Y fue muy crítico los primeros días de la conversión de Saulo, porque en Damasco lo querían matar, se tuvo que escapar. Lo tuvieron que sacar por una canasta, dicen, y tuvo que huir. Luego al tiempo fue a Jerusalén también, y también ahí lo querían matar. Y también nadie creía en él. A pesar de que ya había pasado tiempo, no creían que realmente había tenido una conversión. Solo una persona menciona la Biblia que dice que lo tomó de la mano y les dijo, yo sí creo que este hombre tuvo una conversión genuina. Y esa persona era Bernabé. Fue el único que realmente depositó su confianza en este hombre. Y su relación no iba a terminar acá. Ahora bien, como la vida de Saulo estaba en peligro, decidió devolverse a su barrio, a Tarso. Se devolvió. Y ahí estuvo muchos años. Ahora, mientras todo esto sucedía con la vida de Saulo, cuando mataron a Esteban, dice que eso ocasionó que la iglesia que estaba concentrada en Jerusalén se dispersara. La gente empezó a dispersarse y empezó a salir de Jerusalén, y esa dispersión fue la que provocó que empezaran a predicar el evangelio fuera de Jerusalén, fuera de los contornos de Judea. Dice que llegaron a Samaria y ahí predicaron el evangelio, y la cosa fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegó a una ciudad llamada Antioquía. Y ahí se formó una iglesia, que aquello fue una cosa maravillosa, y llegó a oídos de los apóstoles que en esta ciudad de Antioquía había una iglesia que estaba creciendo maravillosamente. Y entonces dijeron, tenemos que mandar a alguien para que supervise esa iglesia. Y escogieron a Bernabé, el que había confiado en Saulo. Y entonces Bernabé se fue para allá, a la iglesia de Antioquía. Y un día dijo, creo que necesito ayuda acá. Y dice que se fue para Tarso, donde se había refugiado Saulo, y lo invitó a congregarse en la iglesia de Antioquía. Y dice que se lo llevó, y aquí es donde volvemos a donde estábamos. Entonces, ellos se congregaron ahí. Y entonces, vean que primero un principio muy importante acá. Ahí ya Saulo está en la iglesia de Antioquía. Pero Saulo no era ni el pastor, ni era el líder más importante de la iglesia de Antioquía. El hecho que, por ejemplo, salga aquí de último no es por un orden alfabético. Es porque generalmente las listas se ponían del más importante al menos importante, o el que tenía un puesto más alto. Entonces, aquí hay algo muy importante. Saulo era un miembro más de la iglesia. Era una persona más dentro de la iglesia. Y este es un principio muy importante. ¿Por qué? Porque la misión comienza desde la iglesia local. Ahí es donde empieza la misión. Dios pone a cada iglesia local en el mundo, Dios la pone en un Jerusalén, en un lugar donde Dios la planta para que dé testimonio. Y desde ahí, según la voluntad del Espíritu, se expande su testimonio a otros lugares, a otras naciones. Pero todo empieza desde la iglesia local. Y Saulo, que fue el primer misionero que fue a otras naciones, que la Biblia nos cuente que fue un miembro activo de una iglesia local, nos enseña mucho. Porque la misión empieza desde la iglesia local. Es ahí donde aprendemos a servir, es ahí donde aprendemos a tratar con otras personas, es ahí donde somos formados, es ahí donde somos sanados, es ahí donde aprendemos
en la iglesia local. Porque si, por ejemplo, si usted no sabe, por ejemplo, resolver problemas, por ejemplo nosotros, entre ticos, que somos complicaditos, ¿no? Los ticos, ¿no? Los ticos tenemos varias cosas que los extranjeros notan, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nos dan realimentación nos resentimos, la mayoría de veces. Y cuando nos toca dar a nosotros, no, nos cuesta. Siempre le damos vueltas a las cosas, ¿verdad? Y por eso cuando alguien extranjero nos dice las cosas directos nos resentimos, porque no estamos acostumbrados. Pero entonces, si no sabemos resolver, por ejemplo, cosas tan simples entre nosotros, imagínense si usted va a otra cultura, con otros valores, con otra cosmovisión, con gente de otros países. Tenemos que aprender primero nosotros, porque la misión empieza acá, en la iglesia local. Pero entonces, sigue acá y dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que así se dio el llamado de Bernabé y Saulo para ser el primer equipo misionero transcultural de la historia. Porque hasta ese momento todo se había circunscrito a Jerusalén, Judea, Samaria, pero hoy iba a ser la primera vez que el mensaje del evangelio iba a llegar a otros lugares, a otras culturas. Y a quien apartó el Espíritu Santo fue a Bernabé y a Saulo. Entonces, principios importantes. La misión empieza desde la iglesia local y es el Espíritu el que llama, aparta y envía. Es el Espíritu Santo. Apartados, santificados para algo. Si Dios nos aparta y nos santifica, es para algo, para una obra. Pero a quien apartó fue solamente a Bernabé y a Saulo. Los demás, aquí es donde está lo importante. Los demás tenían que seguir cumpliendo su misión donde Dios los había puesto. Porque cuando Jesús dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta el último de la tierra, nosotros debemos de entender de que no son cosas excluyentes, sino complementarias y simultáneas. Cumplimos la misión donde Dios nos puso y a donde Dios nos lleve. Algunos permanecemos, otros van, pero todos hacemos la misión de Dios juntos. Y lo otro muy importante, cumplimos la misión, como les digo, bajo el cuidado, la cobertura y el acompañamiento de una iglesia local. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque yo me he topado con misioneros solitarios, gente que se va a otros países y quieren salvar el mundo solos. Entonces yo una vez conocí a una persona en África y le pregunté, ¿y usted a qué iglesia va en su país? Y me dice, no, yo no tengo iglesia, yo me vine solo. Y yo, ok. Entonces hay gente que anda ahí suelta, haciendo loco, sin cobertura, sin acompañamiento, sin rendir cuentas a nadie, y ahí anda. Pero eso no es bíblico, porque si el mismo Saulo fue parte de una iglesia local, como vamos a ver, siempre que Saulo regresaba de sus viajes, el primer lugar al que iba era su iglesia local, a contarles cómo le había ido. Nunca perdió la conexión con su iglesia local, aunque estuviera en otros lugares. Así que la misión comienza desde la iglesia local. Y lo más importante, todos, no importa dónde estemos, cumplimos la misión de manera complementaria y simultánea. La hacemos juntos. Muy bien. Ahora, entonces, y vean qué bonito también esto. Dice que el envío se dio en el contexto de una reunión de oración. Vean qué importante. Una reunión de oración. Vieran cómo yo estoy disfrutando, porque yo formé un grupo de oración misionera y vieran qué bien la pasamos. Qué lindo que es cuando oramos,
Qué lindo cuando nos juntamos, qué lindo cuando oramos por el mover de Dios en todas las culturas, en todas las naciones. La oración es donde nace todo. Y cuando uno estudia la historia, uno se da cuenta de que muchos de los grandes movimientos misioneros de la historia siempre comenzaron con la oración. Por ejemplo, cuando los moravos, dice que comenzaron una cadena de oración ininterrumpida, el fruto de eso fue un movimiento misionero a muchas partes del mundo. Lo mismo con cuando nació el metodismo en Inglaterra. Todo eso también trajo un gran mover que llevó, por ejemplo, el evangelio y todo ese mover que inició en Inglaterra a Estados Unidos y a muchos lugares. Siempre la oración es parte importante para que Dios se mueva. Ahí es donde empieza todo. El llamado, la confirmación, el envío, no puede darse fuera de la oración. La oración es parte importante. Y qué lindo eso, ¿no? Porque dice que ellos estaban orando y que el Espíritu interrumpió la reunión. A todos nos molestan las interrupciones, menos las del Espíritu. Esas son las mejores. Y tenemos que estar sensibles, pendientes para escuchar la voz del Espíritu. Muy bien. Entonces dice que oraron, les impusieron las manos y lo despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, dice, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Eso es importante. Entonces el primer equipo era Bernabé y Saulo, los que Dios había apartado, pero dicen que Bernabé tenía un sobrino que se llamaba Juan, pero que de sobrenombre le decían Marcos. Y si usted se pregunta si este Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, sí, fue el que escribió el Evangelio de Marcos, pero en este momento era una persona joven para los estándares de esos tiempos, que era como sus tempranos 30. Pero aquí hay algo muy importante. Siempre se necesita en la misión la ayuda de los jóvenes y de las nuevas generaciones. Siempre se necesita esa mezcla de experiencia y juventud. Y vean que es así que, por ejemplo, ahora vamos a ver que, por ejemplo, Juan Marcos se salió del equipo en algún momento, pero Pablo lo sustituyó por otro joven, Timoteo. Porque Pablo como que entendía que siempre se necesitaba esa mezcla, ¿no? De ayuda de nuevas generaciones, porque cumplimos la misión todos. Y qué lindo que es cuando la juventud es parte del cumplimiento de la misión de Dios. Y por ejemplo, ahora que yo veo a los jóvenes sirviendo y todo eso, eso me llena de gozo y de ánimo. Porque necesitamos que la juventud se involucre y sea parte del cumplimiento de la misión de Dios para nuestra iglesia y a donde Dios nos quiera llevar. Amén. Así que denle un aplauso al Señor. Entonces aquí estaba el primer equipo. Esto es un equipo histórico, ¿no? Un equipo histórico: Bernabé, Saulo y Marcos. ¿Listos? Entonces vamos a ver la ruta aquí primero. Entonces ellos salieron de acá, de Antioquía, ahí donde estaba la iglesia. Luego dice que bajaron a Seleucia y de allí tomaron un barco, una barca, no sabemos, y llegaron a Salamina, que era en la isla de Chipre, y luego a Pafos. Ahora, creo que es muy representativo que el primer viaje misionero haya comenzado en barco, porque la misión es una embarcada. Cuando Dios nos llama, porque nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, no sé en otros países, pero por ejemplo, cuando alguien dice me embarcó, es por ejemplo, usted le dice vamos a hacer esto, y después pasa otra cosa y usted dice, ¿y por qué no me dijo? ¿Por qué no me dijo que iba a sufrir tanto siendo liguista? ¿Verdad? Me embarcaste. ¿Verdad? Entonces,
Pero es porque muchas veces queremos saber todas las respuestas. Queremos saber todo lo que va a pasar. Queremos saberlo todo antes de tomar decisiones. Pero te cuento algo. Cuando Dios nos llama, las respuestas que sabemos son pocas o ninguna. Porque esto se trata de fe y de confianza en Dios. Vean que el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Eso fue todo. Eso fue todo. ¿Qué obra? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A quiénes? No se sabía. Pero ellos decidieron decir que sí. Entonces hay mucha gente que no se sube a la barca de la misión porque quiere saber todas las respuestas, quiere saberlo todo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y a dónde vamos? ¿Y esto sí? ¿Y esto no? ¿Y qué? Y hay mucha gente que dice: si yo no sé todo, entonces no voy. Yo no me monto ahí. Porque ahí es donde están los otros. Los otros que un día me estaba acordando, puse el tele y estaban dando el Titanic. Yo sé que ustedes no ven películas ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero entonces puse y están dando el Titanic por vez 1857, ¿verdad? Y entonces me acordé cuando yo fui a ver el Titanic, ¿verdad? Yo fui a ver el Titanic cuando todavía existía el Cine Colón, imagínense. Aquí estoy dando detalles de mi edad, ¿verdad? Pero ¿qué importa? Los 40 son los nuevos 20. 20 más 20, 40, es matemático. O sea, los nuevos 20. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando yo fui a ver el Titanic, ¿verdad? El Cine Colón, y una de las primeras escenas es cuando estaba Leonardo DiCaprio en el barco, ¿se acuerdan? Hasta luego. Y un montón de gente despidiéndolo, ¿no? Hasta luego, que les vaya bien, buen viaje. Lamentablemente hay mucha gente que son miembros permanentes del comité de despedida de la misión de Dios, porque nunca se suben al barco y siempre están diciendo: que Dios los acompañe, porque yo no. Que Dios los acompañe. Y sí, yo sé que subirse al barco de la misión de Dios y comprometerse no es un crucero de lujo como el Titanic. Aunque un día estaba viendo una foto que el Titanic era considerado el barco más grande, más lujoso, más increíble de su época, ¿verdad? Pero cuando un día pusieron una foto comparando el tamaño del Titanic con uno de los cruceros de hoy, y parece una caricatura, ¿verdad? Del tamaño de los barcos de lujo, ¿no? Esos cruceros donde la gente tiene, ¿verdad? Todo incluido, y espectáculos y piscina, increíble. Si alguno se ha ido de un crucero, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero bueno, pero la realidad es que la misión no es un viaje en crucero, no es un viaje placentero. No sabemos necesariamente a dónde vamos muchas veces, ni lo que va a pasar. ¿Recuerdan cuando Jesús una vez le dijo a los discípulos de noche? Les dijo: subámonos al barco y vamos al otro lado. Y los discípulos: bueno, ahí vamos. Y casi se ahogan. Se vino una tormenta y Jesús estaba durmiendo y se enojaron con Jesús. Nos embarcaste, estás dormido y esto se va a hundir y no te importa. Pero dice que Jesús se levantó y dijo: cállate viento, cálmate mar, basta. Y todo se calmó. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Es que cuando los discípulos vieron eso, se quedaron boquiabiertos y dijeron: ¿y este quién es? ¿Quién es este? Porque cuando decidimos montarnos en la barca de la misión con Jesús, vas a conocer a Jesús como nunca lo habías conocido. Como nunca lo habías conocido. Y sí, si te quedas del otro lado despidiendo, no va a pasar nada. Pero ese es el asunto, que mucha gente pasa 10, 20, 30 años y no pasa nada, porque nunca han pasado de la orilla. Súbete a la barca,
Porque Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, pero cerró diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús te envía, pero Él va con nosotros. Él nunca te dejará solo. Nunca nos dejará solos. Él siempre estará ahí. Y aunque parezca que está durmiendo, Él está ahí. Así que se embarcaron. Ya llegaron a Chipre, ya no hay nada que hacer. Ahí están. Así que dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí se nos introduce el nuevo nombre, Paulo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así empezó el primer viaje misionero, al suavecito, ¿verdad? Así. Vean, pero aquí viene algo muy importante. Cuando nosotros nos disponemos a cumplir la misión de Dios y compartir el evangelio con otros, siempre nos vamos a topar de todo. De todo nos podemos topar. Aquí por ejemplo dice que lo primero que se topó Pablo, ahora sí le vamos a empezar a decir Pablo, se topó a un mago y a un procónsul, es decir, un hechicero y a alguien que tenía un puesto importante. Uno que quería creer y escuchar, otro que se les resistía. Y entonces eso es parte de lo que nosotros tenemos también que entender. En la misión de Dios, en el cumplimiento de la misión de Dios, nos podemos encontrar de todo. De todo. Y eso Jesús ya lo había dicho. ¿Recuerdan cuando Jesús mandó a los discípulos de práctica misionera? Una vez Jesús mandó a los discípulos de práctica misionera. Les dijo, vayan de en parejitas, ¿verdad? Vayan aquí, no vayan aquí, lleven esto, no lleven esto, digan esto, no digan esto. Pero les dijo algo muy importante: va a haber gente que los va a recibir, y si los reciben, quédense en esa casa, porque es una casa de paz, y ahí ustedes van a dejar su paz y su bendición. Pero les advierto algo: también en algunos lugares no los van a recibir, no los van a escuchar. Y cuando eso pase, entonces sacudan el polvo de sus pies y sigan adelante. En la misión de Dios nos vamos a encontrar de todo. Nos vamos a encontrar gente buena, gente mala, gente que nos recibe, gente que no nos recibe, gente que quiere creer y gente que va a resistir. Porque en el momento en que nosotros decidimos cumplir la misión de Dios, tenemos que entender que entramos en una batalla espiritual. Porque el diablo no va a querer que toda esa gente que está en el engaño de la idolatría, de falsas doctrinas, de falsas religiones, manipuladas, engañadas, cegadas, no las va a querer soltar. Pero en el momento en que nosotros decidimos llevar la luz del evangelio, va a haber oposición, va a haber lucha, va a haber resistencia. Pero ¿cuál es la clave? Dice que cuando eso sucedió, dice que Pablo dice lleno del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.
Ser llenos del Espíritu Santo no solamente para beneficio personal, sino es para estar capacitados, fortalecidos y llenos de fuerza, de sabiduría para cumplir la misión de Dios a pesar de la resistencia que pueda haber. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y así como va a haber gente como este mago que resistía, también va a haber gente como este procónsul que creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y por esos pocos, aunque sean pocos que creen, es que vale la pena. Vale la pena. Y siguieron, y dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, que era Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Así que ellos ahora sí, estaban en Pafos, llegaron a Perge y luego fueron a otra Antioquía que se llamaba Antioquía de Pisidia. Pero aquí viene un acontecimiento importante. Dice que cuando ellos iban en ese camino, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, dice que no, la Biblia no nos dice razones, no nos dice causas, pero dice que se apartó y se devolvió a Jerusalén. Abandonó la misión. Wow. Porque están los que no se quieren subir en la barca porque quieren saber todas las respuestas y no se suben. Están los que siempre quieren decir: no, yo con despedirme me conformo, que les vaya bien. Pero también hay gente que se ha subido a la barca de la misión, que ha servido, que se ha comprometido, que ha vivido experiencias con Dios, pero por alguna razón u otra han decidido dejar el barco. Y aquello, me voy a adelantar un poco al siguiente, pero aquello provocó un problemón. Porque dice la Biblia que cuando ellos se devolvieron del primer viaje, iban a hacer el segundo, dice que Bernabé le dijo a Pablo: ¿por qué no llevamos a mi sobrinito Marcos? Y dice que Pablo se enojó. Y le dijo: ¿cómo vamos a llevar al que nos abandonó? Y se enojó tanto que se separó de su gran amigo y hermano Bernabé. Y entonces fue cuando hubo cambio, ¿no? Y entonces Pablo escogió a Silas en vez de Bernabé, y luego más adelante escogió a Timoteo en vez de Marcos. Pero imagínense cómo se sentía Marcos, porque no sabemos las razones, sería especular, pero debe haber sido muy duro para él saber de que provocó que dos amigos se separaran. Todos vamos a fallar en algún momento en la misión, porque la única forma de no equivocarse es no hacer nada. Pero nos vamos a equivocar. Y sobre todo nos vamos a equivocar cuando somos jóvenes. Porque no es que no nos vamos a equivocar teniendo más años, pero cuando uno es joven, uno es inexperto, está aprendiendo y se va a equivocar. Les voy a contar algo. Hace como 15, 20 años, no recuerdo, me invitaron de último momento a servir en un retiro de jóvenes. Alguien no pudo ir y entonces me llamaron a mí. Y entonces era la primera vez que yo servía en un retiro de jóvenes. Y entonces había un momento cúlmine en el retiro. Era como de los momentos top del retiro. Y entonces nos dicen: tienen que estar atentos, no pueden equivocarse. Y entonces empieza la administración y yo me metí en la administración. Y me distraje. Y yo: ¿será que ya tenía que repartir lo que tenía que repartir? Y digo yo: bueno, aquí me la voy a jugar, y repartí lo que tenía que repartir, y no era el momento.
Pero como todo estaba oscuro, nadie me vio. Digo yo, bueno, y tal vez me salvé. Termina la cosa y hacen una reunión después y dicen, ¿quién fue el que se adelantó repartiendo? Y yo me puse rojo como un tomate. Y yo, fui yo, me equivoqué. Y yo me sentía tan mal que digo yo, seguro no me van a invitar nunca más a servir en un retiro. O sea, aquí quedé frito, aquí se acabó mi carrera ya. Debut y despedida. Y resulta que como a los meses vuelven a hacer un retiro y llegan y ponen la lista y digo yo, no hombre, yo fijo no me van a invitar, o sea, soy un peligro. O sea, y mi sorpresa cuando veo mi nombre escrito, me dieron otra oportunidad, a pesar de que me equivoqué. Y también ayer pasó algo. Resulta que hace unos días conocí a un joven en una organización misionera, un joven como de 23 años, y había quedado con él de hacer una actividad. Me reuní con él y me dice, esta es la fecha, Pastor Jorge. Y yo, ok, está bien. Entonces yo empiezo a planear con gente aquí de que vamos a hacer esto. Y luego dice, me equivoqué de fecha. Pero no me dijo a mí, le dijo a otro. Y entonces al final en esa fecha no podíamos hacerlo. Y entonces ayer justo cuando estaba revisando esta parte del mensaje, me entra un mensaje de WhatsApp de ese joven y me dice, Pastor Jorge, perdóneme, pero yo fui el que me equivoqué con la fecha y estoy muy apenado, y si no quieren trabajar con nosotros, ¿verdad? Y estaba muy apenado. Y entonces, y yo estaba viendo esta parte, ¿no? Y yo entonces le mandé un audio y le dije, sí, te equivocaste, pero todos nos equivocamos. Ya habrá otra fecha para hacerlo y tal vez lo podamos hacer hasta mejor. Así que tranquilo. Y él estaba muy agradecido, se sintió en paz. Todos nos vamos a equivocar. Yo me equivoqué y todavía me equivoco. Marcos se equivocó. Y a veces cuando nos equivocamos, y sobre todo cuando somos muy jóvenes, es cuando más vulnerables estamos a sentir de que si fallamos, entonces no servimos para nada y somos unos inútiles y nadie nos va a dar otra oportunidad. Pero vean qué lindo, porque años después Pablo le escribe una carta a quien fue el sustituto de Timoteo, al que tuvo que reclutar porque se había quedado sin ayudante, y le dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aunque hayas fallado y te hayas sentido como un inútil, para Dios siempre hay segundas oportunidades. Sigue siendo útil para Dios. Amén. Y digo esto y quiero que se pongan de pie, porque tal vez hay mucha gente herida, gente que se ha equivocado, gente que ha cometido errores. Y tal vez dicen, no, yo no merezco una segunda oportunidad. Yo no sirvo para ser parte de la misión de Dios. No, yo no, ya. Así me sentí yo alguna vez. Pero alguien me dio una segunda oportunidad y confió en mí. Si tal vez no me hubieran dado esa segunda oportunidad, yo no sé si estuviera aquí parado. No lo sé. Pero alguien decidió perdonarme, darme su confianza y confiar otra vez en mí. Así también lo hizo Pablo con Marcos. Y ese joven que había abandonado la misión, que había provocado que dos grandes amigos se separaran, años después escribió el Evangelio de Marcos. El primer evangelio que se escribió fue el Evangelio de Marcos. Tal vez él pensó que ya había escrito todas las páginas de su ministerio porque se había equivocado, pero aún le faltaba por escribir la mejor historia. Tal vez tú sientas
que ya no tienes historias que escribir para Dios. Por tus errores, por tu pasado, por tus equivocaciones. Pero todavía puedes escribir la mejor historia de tu vida. Porque sigue siendo útil para Dios. Te necesitamos. Te necesitamos. No dejes que esas heridas, esos resentimientos, porque yo sé que a veces cuando nos equivocamos estamos heridos y hay gente que en vez de levantarnos nos bota y nos hiere más. Pero te quiero decir algo, si algo he aprendido en esta iglesia es de que aunque uno se equivoca, con amor lo corrigen y lo levantan. Y eso es lo que necesitamos, porque todos nos vamos a equivocar, pero todos son útiles. Y también quiero decir algo que sentí en mi corazón. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero creo que sé cuando el Espíritu me habla. Y algo que me dijo el Espíritu ayer cuando estaba reflexionando en el mensaje fue lo siguiente: Ciudad de Dios está cumpliendo, va a cumplir 45 años. Wow, 45. Imagínense todas las historias, imagínense todas las aventuras. Pero vieron que cuando yo estaba reflexionando en esto, el Espíritu me dijo: 45 años, sí, pero todavía las mejores páginas de la historia están por escribirse. Y eso me quebrantó muchísimo. Y digo yo, bueno, esto tengo que compartirlo con mi iglesia, porque Dios nos lo puso en mi corazón y yo así lo creo. Hemos bendecido a muchos, no solamente aquí en nuestra Jerusalén, que es Saltillo, San José, en Costa Rica, en muchas naciones, pero todavía podemos llevar la bendición que Dios nos ha dado a muchas naciones y a muchos lugares. Y eso yo lo creo en mi corazón. Así que no creas que porque te equivocaste ya no hay historia que escribir. Todavía queda historia que escribir. Amén. Señor, gracias porque somos parte de una iglesia local. Es una bendición. Es aquí donde nos amamos, donde crecemos, donde aprendemos. Y cuando nos equivocamos, somos corregidos y levantados. Que el amor y el respeto, Señor, entre nosotros, el cuidado entre nosotros, siga siendo un sello distintivo de esta iglesia. Y que todos nos subamos al barco de la misión para cambiar el mundo. Que tal vez tengamos dudas, miedos, que no nos permiten subirnos. Tal vez nunca lo hemos hecho, pero es el momento de subirnos al barco y no ser simplemente espectadores de la historia que tú vas a escribir de aquí en adelante con nosotros y con la iglesia, sino que seamos protagonistas y testigos de lo que tú harás. Que así como Pablo y Bernabé, cuando salieron y zarparon de aquel puerto, no tenían idea de las personas que iban a bendecir, de hasta dónde iba a llegar su mensaje y ministerio. Así nosotros no tenemos idea, pero creemos, Señor, que tú quieres que desde aquí, desde esta iglesia local, vamos a bendecir a muchos, a miles, aquí donde estamos, en nuestra nación y en las naciones de la tierra, Señor. Queremos ir al barco de la misión contigo y cambiar el mundo, Señor. Ese es nuestro deseo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Qué privilegiados somos de haber experimentado tu amor y tu bondad. Pero hay tantas personas en el mundo, en nuestra nación y en el mundo, que no han experimentado ese amor, esa bondad y esa bendición. La misión está incompleta.
nosotros somos el pueblo llamado a completar tu misión. Desde nuestro vecino, desde la persona que está al otro lado de nuestra calle, hasta la persona que está en el otro lado del mundo, pero todos juntos, unidos, cumpliendo la misión y cambiar al mundo, entendiendo que cambiar el mundo comienza con cambiar la vida de una persona, cambiar un corazón que tal vez estaba destinado a la depresión, a la tristeza, a la perdición, a la muerte, pero que encontró la vida, el amor y el propósito en Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo. Queremos subir a la barca contigo. Tal vez no sabemos todas las respuestas, no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero nos es suficiente saber que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tu fidelidad está con nosotros siempre, en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.